Un gran saludo a todos y todas. Estoy contento de poder participar en este hermoso curso que hemos denominado Ecoteología, y me complace estar en esta etapa final del curso para dedicarlo a pensar un poco a partir del marco que hemos construido respecto a la comprensión de la problemática misma de digamos, de la crisis ambiental, de cara a pensar la justicia climática, el cuidado, la defensa, la casa común. Digo, luego de haber visto ese marco de comprensión de la problemática y también después de hacer un acercamiento bíblico, teológico sobre la materia, sobre esta problemática, ahora queremos pensar en algunas ideas, propuestas en relación con la movilización que podemos generar en términos de o de cara a incidir en lo público, en la agenda pública, en las instancias de las políticas públicas. De eso se trata esta última parte, este último módulo de nuestro curso. Y entonces estamos hablando de cómo hacer incidencia pública. Pero primero es importante definir de qué estamos hablando cuando hablamos de la incidencia pública. Yo voy a plantear ahora una definición que están en los textos, en los documentos que ustedes van a revisar ahora como parte de este último módulo. Una definición que hemos venido construyendo desde mi organización Paz y Esperanza tiene que ver con lo voy a leer. La incidencia pública es enfrentar estratégica y públicamente las causas estructurales de cualquier injusticia o atropello de los derechos, logrando influir en los liderazgos con poder de decisión para que establezcan, cumplan o cambien determinadas leyes, políticas, procedimientos o prácticas que solucionan un problema determinado relacionado con una injusticia social. ¿Por qué es importante este concepto? Porque no se trata solo de visibilizar un problema. En este caso, nosotros estamos desafiados a visibilizar las problemáticas que corresponden o están relacionadas con la crisis ambiental, ¿no es cierto?, o la afectación de los derechos ambientales. Se trata de enfrentar esta problemática estratégicamente para contribuir a que se resuelvan las causas de esos problemas. En este campo podemos hacer un montón de esfuerzos relacionados con lo educativo, y hay que hacerlo, ¿no? Y estamos haciéndolo, ¿no?, para sensibilizar a la población. Pero todos estos esfuerzos de sensibilización deberían contribuir a generar cambios estructurales, es decir, abordar, incidir en las causas, para que aquellos que tienen poder de decisión lo lleven a cabo, es decir, se resuelvan estos problemas. Entonces, junto con iniciativas, actividades, esfuerzos educativos que podemos hacer desde limpieza de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos con toda la campaña de buscar que la gente, incidir para la gente tenga mucho cuidado de no botar la basura, de no contaminar el medio ambiente, toda la campaña contra el plástico, por ejemplo, ¿no? Junto con eso, que deberíamos hacerlo en un contexto como el nuestro, hay que exigirle a la autoridad, ¿no es cierto?, que genere políticas a ese respecto, ¿no? El concepto que hemos lanzado dice enfrentar estratégica y públicamente las causas estructurales de cualquier injusticia. Aquí estamos hablando de una injusticia ligada a la afectación de derechos ambientales, para influir en los que toman decisiones. Pero no solo en la cuestión de leyes políticas, sino también respecto a procedimientos o prácticas
Hay muchas prácticas entre los operadores de justicia, los que toman decisiones, a veces que no se llevan a cabo. Hay buenas leyes, pero las leyes no son aplicadas, ¿no? Por ejemplo, por muchos años yo fui parte de una campaña contra la contaminación ambiental en una localidad que se llama La Oroya, con el que sigo trabajando. Y como ustedes saben, o como, digamos, como se sabe, hay una política, una ley que contempla que las empresas que operan en el campo de las industrias extractivas, a estas empresas no se les puede renovar su licencia ambiental si no han cumplido con sus compromisos ambientales. En esta localidad, la empresa norteamericana Doran, por muchos años, operaba, se le renovaba la licencia, aun cuando seguía generando contaminación en la comunidad de La Oroya. Una buena ley, la ley que se llama la ley del cumplimiento del PAMA, del Programa Ambiental para el Manejo Ambiental. Sin embargo, los operadores de esa legislación, de esa política, ¿no es cierto?, no lo hacían cumplir, ¿no es cierto?, por todo lo que ya sabemos, por todo el tema de la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay un elemento bien interesante. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros que provenimos desde las comunidades de fe? Tiene que ver con un componente que hemos aprendido en las sesiones anteriores. Tiene que ver con el hecho de pensar de qué manera ejercemos proféticamente nuestra labor pastoral de cara al cuidado de la casa común. Lo profético tiene que ver con cómo anunciamos la verdad, pero también cómo denunciamos este tipo de injusticias, ¿no? De cara a que las autoridades puedan tomar en cuenta que tienen que resolver un problema. En esta comunidad de La Oroya, el movimiento por la salud de esa localidad, junto con otras entidades, jugó un papel muy importante para poder, primero, hacer que la comunidad tome conciencia y segundo, que las autoridades puedan, digamos, detener esa injusticia y detener ese, digamos, ese acto que lesionaba la propia ley, ¿no? Entonces, vamos a ver en este módulo, vamos a tratar de comprender esto de la incidencia pública, qué cosa es, cómo podemos incorporarlo a nuestro trabajo, ¿no? Y hay dos componentes que podemos hacer nosotros desde las comunidades de fe. Uno, generar corriente de opinión. En un contexto como el nuestro, es importante generar corriente de opinión porque mucha gente desconoce el nivel, las implicancias, la dimensión del problema de la crisis ambiental. Pero en segundo lugar, mucha gente conociéndolo asume esta realidad como algo normal, no lo ve como un problema. Como en muchas otras problemáticas de afectación de derechos en el Perú, mucha gente no es consciente de que allí hay una afectación de derechos porque se normalizó el quiebre de la ley, se normalizó la violación de derechos. Entonces necesitamos nosotros, como organizaciones, como agentes de las comunidades de fe, necesitamos colocar esa problemática en la agenda pública. Necesitamos hacer que eso que nos preocupa, que nos indigna, entre al debate público, sea parte de la discusión pública, ¿no es cierto? Pero en segundo lugar, necesitamos influir, incidir en aquellos que desde el Estado o desde las instancias de poder político tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley, de impedir que se infrinja la ley. Por ejemplo, en el caso de la afectación a las comunidades, en donde no se aplica la consulta previa respecto a la operación de las industrias extractivas, ¿no? Es importante que, digamos, podamos hacer presión para que las autoridades puedan cumplir con ese mandato, con esa,
digamos, disposición legal, ¿no? ¿Cuáles son los factores que están aquí presentes en este proceso de incidencia? Uno primero, promoción de la cuestión de la promoción de los derechos. Es importante ser conscientes de que como ciudadanos tenemos responsabilidades, pero también tenemos derechos que se deben cumplir. En este caso, en toda la problemática respecto a la cuestión de la crisis ambiental, hay afectación de derechos, ¿no es cierto? Porque se está afectando al hecho de que la gente pueda vivir dignamente, ¿no? En una comunidad en donde hay contaminación ambiental producto de las industrias extractivas, allí hay digamos, se está afectando el derecho a la vida digna. En segundo lugar, necesitamos empoderar a las comunidades, a las víctimas, a las comunidades afectadas. Necesitamos trabajar en eso también podemos hacer un trabajo muy importante. Y en tercer lugar, la visibilidad de esos rostros, Vamos a trabajar en el módulo, en la sesión 9, una definición de la incidencia, ¿no? La incidencia como estrategia de participación ciudadana, como ejercicio del poder. Aquí hay una cosa interesante, ¿no es cierto? De alguna manera los que tenemos actoría pública, de alguna manera jugamos un rol que tiene que ver con ejercer el poder. Pero el ejercicio del poder desde nuestra perspectiva tiene que ver con hacerlo no para avasallar, ¿no? Sino para construir una sociedad mucho más afirmada en la ciudadanía, ¿no? Y en tercer lugar, como dijimos hace un momento, tiene que ver con cómo trabajamos para construir agenda pública, ¿no? Y aquí es donde queremos incidir en el rol de las comunidades de fe o en el rol de las organizaciones basadas en la fe. La mayoría de los que estamos en este curso somos parte de iniciativas, de grupos, ¿no? que desde su perspectiva de fe quieren incidir en la vida pública. Pero queremos incidir en la vida pública, ¿no es cierto?, con un sentido. Porque hoy en día hay muchas organizaciones religiosas, organizaciones basadas en la fe, que salen a lo público. Pero no todos ellos aparecen en lo público, o se apropian de lo público, o participan en lo público para construir una sociedad equitativa, una sociedad en donde se respeten los derechos. Muchos grupos religiosos hoy en día más bien aparecen en lo público solo para reivindicar su agenda religiosa, pero no pensando en el bien común. Un trabajo, digamos, en la línea de cuidar y proteger la casa común tiene que ver con un esfuerzo profético en pro del bien común. Esa es nuestra perspectiva. Un par de cosas que me gustaría mencionar sobre la incidencia pública. La incidencia pública tiene como una mesa 4 patas. La primera pata es la influencia, ¿no? Tenemos que trabajar para influir en aquellos que toman decisiones e influir en lo que se conocen los líderes de opinión, lo que llamaríamos hoy modernamente los influencers. Líderes de opinión, los que pueden influir en aquellos que tienen poder de decisión. Periodistas, líderes sociales, académicos, líderes de las iglesias, ¿no? Los que toman decisiones. La segunda pata es la sensibilización. Necesitamos sensibilizar adentro y afuera. Es muy interesante, ¿no? En otros contextos, que no es América Latina, esto de la sensibilización adentro a veces no necesariamente requiere tanto esfuerzo. En el contexto nuestro, sí, porque nos encontramos con la realidad de que en muchas comunidades la gente no asume que hay una afectación de derechos en su comunidad. Les cuento una
un caso. Hace muchos años nosotros hicimos una campaña de incidencia pública en una localidad en el departamento de San Martín, en el Alto Mayo, una comunidad curiosamente poblada por religiosos. La mayoría de ellos eran evangélicos que se desplazaron de la Sierra del Perú y construyeron una comunidad allí que se llamó Segunda Jerusalén. El 80% eran personas vinculadas a la iglesia evangélica. Una empresa que fabricaba cemento allí en el Alto Mayo emitía, la planta de la cementera emitía residuos tóxicos y que afectaban la salud de la comunidad, especialmente de los niños. Sin embargo, los líderes de la comunidad no aceptaban que la salud de los niños era afectada producto de la contaminación de esos residuos que emitía la planta de cemento. Cuando fuimos a hablar con ellos para ayudarles a acompañarles, asesorarles para hacer su campaña de incidencia, ellos dijeron que no tenían ningún problema, que el problema en realidad el problema estomacal que tenían los niños era producto del agua o las cosas que normalmente lo veían ellos como contaminantes en esa zona. Nos tomó mucho tiempo, casi un año, poder convencerlos, capacitándolos, ¿no es cierto?, para que puedan entender, comprender que la causa de la afectación a la salud de los niños especialmente tenía que ver con esa planta que contaminaba la zona. Incluso allí nos habíamos enterado que la planta de cemento había hecho un lobby con las autoridades para que aceptaran la construcción de un templo como consecuencia de que ellos se callaran. Y ellos inicialmente habían aceptado esta negociación. Lo que implica, por eso, trabajar para sensibilizar a la población. Ahí hay un trabajo muy interesante que podemos hacer, ¿no?, nosotros. La otra pata es la pata del acompañamiento, ¿no? Esto está ligado con esto, ¿no? Perdón, pero yo hablé de sensibilización adentro y afuera. También hay que sensibilizar afuera, porque muchos líderes de opinión, incluso autoridades, no son conscientes o no reconocen en dónde hay afectación de derechos. Y en tercer lugar, la tercera pata de la mesa tiene que ver con el acompañamiento. Aquí hay un trabajo que hay que hacer también, acompañar a las comunidades, acompañar a los afectados. Y en cuarto lugar, la cuarta pata es la pedagogía. ¿Cómo hacemos pedagogía? Y aquí hay un trabajo interesante que podemos hacer dentro y fuera de la iglesia, ¿no? Quizás aquí este es un trabajo interesante para nosotros, porque nos vamos a encontrar que muchas veces la propia iglesia no reconoce que su rol tiene que ver con incidir para que la gente viva vidas plenas. Y ahí hay que hacer uso de la hermenéutica bíblica, ¿no es cierto? Releer el texto bíblico, todo eso que hicimos previamente, ahora que hay que traerlo acá, pero para hacer pedagogía con la iglesia y también con la gente, empezar a trabajar, formación a nivel de la conciencia ciudadana, ¿no? Un par de cosas que quiero cerrar porque esta es una presentación introductoria al curso que quiero que ustedes, conozcan. Algunas recomendaciones para trabajar a nivel local. No descuidar el trabajo preventivo. Mucho del trabajo que se puede hacer en incidencia pública es un trabajo preventivo para prevenir. A veces hay que incidir en las autoridades para que ellos tomen acciones para prevenir la contaminación, para prevenir, que una comunidad sea afectada, que un río, por ejemplo, en la selva, ¿no?, termine siendo contaminado completamente, ¿no? O sea, hay que hacer esfuerzo de prevención allí, ¿no? Acompañar a los actores locales, a las personas afectadas. Ya hemos dicho que hay que hacer un trabajo enorme. Si hacemos un trabajo de incidencia solamente promovido por los activistas concientizados y no trabajamos con la gente, tenemos un problema. Porque probablemente la gente pueda ser cooptado por alguien interesado, ¿no es cierto?, que tiene intereses distintos, económicos, empresariales, políticos, ¿no? Necesitamos ahí sensibilizar. Construir una coalición amplia. Aquí es una cosa importante. No podemos trabajar solos.
Este tipo de problemáticas, la crisis ambiental no se resuelve, digamos, solitariamente. Necesitamos hacer muchas alianzas y yo creo que hay un desafío nuestro de organizaciones basadas en la fe, comunidades cristianas, comunidades de fe, a poder hacer alianza con otros actores de la sociedad civil. Tenemos que estar insertados en la sociedad civil, es fundamental. Este tipo de problemáticas que tienen que ver con el bien común no se puede trabajar de manera aislada. En tercer lugar, hay que usar la creatividad para sensibilizar e influir. Yo estaba hace poco dando una charla a unos jóvenes de la Universidad Católica que van a ir a hacer una visita en la localidad de Chiriquiacu. Chiriquiacu es una comunidad cerca de Lamas, en la región San Martín, en donde existe una cuenca del río, de un río que abastece de agua potable a Tarapoto. Sin embargo, esa cuenca está siendo de alguna manera desprotegida por el Estado. La deforestación ha crecido. Y estos chicos que son chicos de arte van a ir a hacer una especie de trabajo de pintura con la comunidad allí, con la comunidad nativa, ¿no? Yo trabajé con ellos una sesión para plantearles la idea aquella de cómo el arte puede servir para sensibilizar. Ellos van a hacer, van a pintar con la comunidad y se imaginan ustedes una muestra en la ciudad sobre la realidad de la comunidad, muestras de la imagen de cómo el río está siendo, digamos, afectado, ¿no es cierto? Y a partir de allí que mucha gente se empieza a preguntarse sobre la importancia de proteger esa cuenca, proteger a la comunidad, reforestar la zona, en fin, usar la creatividad. Yo creo que ahí debemos usar todo lo que nuestro potencial comunicativo. Contar con estrategias sostenidas, ¿no? O sea, a la sensibilización hay que acompañarle, como dije, el trabajo de incidencia, de influir en las autoridades, etc., ¿no? Acompañar a los actores locales que ya mencionamos, educar a los operadores que toman decisiones, ¿no? A las autoridades, como ya dijimos, a veces las autoridades tampoco tienen una, digamos, conciencia de lo que significa proteger los derechos. Y revisar y discutir constantemente nuestra motivación. Este es un punto bien importante y con esto quiero cerrar. ¿Cuál es nuestra motivación como cristianos? Los cristianos y cristianas sentimos que tenemos el llamado de ser misioneros proféticos en esta tierra. ¿Qué significa ser agentes proféticos en nuestra tierra? Significa que estamos llamados a conectarnos con el Dios que se indigna frente a la injusticia, con el Dios que se indigna frente al atropello, frente a la violación de derechos. Y entonces tenemos una responsabilidad superior en el sentido, no en el sentido de la superioridad frente a otros, sino en el sentido de ser agentes de transformación, que no tiene motivaciones políticas coyunturales. Tiene motivaciones políticas, sí, pero no, digamos, no de la coyuntura política. Tiene motivaciones en el sentido de el deseo, el sueño, la esperanza de que la creación de Dios sea un lugar en el que la gente pueda vivir plenamente, dignamente, ¿no? Entonces, es bueno revisar nuestra motivación porque cuando nos metemos a un esfuerzo de incidencia, nos metemos a la agenda pública, generamos, digamos, una presencia pública llamativa y entonces van a venir muchos otros a querer sumarse con nosotros, probablemente con otras motivaciones, con otros intereses subalternos, y va a ser importante allí hacer prevalecer nuestra motivación principal, ¿no? Si la motivación, como dije, de los cristianos es cumplir con nuestro llamado de Dios para afirmar nuestra misión profética, que tiene que ver con anunciar la verdad y denunciar el mal, denunciar la injusticia. Un cristiano no se puede quedar callado cuando hay una situación de injusticia. No se puede quedar en situación de no indignación cuando hay un atropello. Pero un cristiano, una cristiana, ¿no es cierto?, tampoco se queda solamente en la oración, digamos,
digamos, que no actúa, ¿no es cierto? Sino conecta su indignación con acciones que hay que hacer. Y aquí es donde la incidencia pública juega un papel importante, porque nos lleva a incidir, influir sobre aquellos que toman decisiones. Muy bien, les doy la bienvenida a este último módulo y espero que lo disfruten. Y estamos en contacto, nos estamos comunicando, seguimos conversando y queremos que esto sea un tiempo fructífero para ustedes y que conlleve acciones concretas allí donde ustedes están, donde Dios les ha llamado a servirle y a servir a su pueblo. Un gran abrazo.